porque en este día santo tú nos permites estar en este lugar y nos permite adorar y glorificar tu santo y bendito. Señor, en este momento rogamos que continúes estando en medio nuestro. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos que tú nos hables, que tú nos dirijas y que, Padre, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y que podamos aprender de aquellos hombres y mujeres del pasado, que asimismo como los utilizaste a ellos, nos has de utilizar a cada uno de nosotros en el día. Que asimismo como estuviste con ellos, estarás y estás con cada uno de nosotros. Por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El himno que escuchamos al inicio, Castillo Fuerte es nuestro Dios, un himno muy conocido, que quizás desde que entramos a la iglesia venimos escuchando. Fue escrito por Martín Lutero, el cual el mayor expositor de la Reforma que se formó en aquel entonces. Fue uno de los personajes que murió cruelmente en una hoguera. Y a pesar de estar en una situación difícil, a pesar de estar en un momento de desesperación, a pesar de estar en un momento en el cual de tan solo nosotros imaginarlo, no quisiéramos estar en sus zapatos, él en ese momento, él reconoció y aún reconocía que el Señor era su castillo y que el Señor era su roca en la cual él estaba seguro. Y de que a pesar de cualquier cosa que Satanás hiciera en contra de él, el Señor lo habría de librar. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos expresar esas palabras hoy en día en un momento de dificultad, en un momento de aflicción? Resulta difícil, pero algo nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, que confiar en Dios siempre es la mejor opción. Amén. Porque Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos. No importa que usted haya sido malo, no importa que usted se aleje del Señor, no importa que usted sea consagrado, no importa que usted haga cosas que sean desagradables ante los ojos de Dios. Dios siempre cuida a cada uno de sus hijos. Y Él siempre espera que sus hijos vuelvan a Él y vengan y se consagren nuevamente y vivan una vida conforme a su santa y divina voluntad. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. El Señor había hecho una promesa a Abraham. Le dijo que en Abraham serían benditas ¿qué? Todas las naciones, y que Él haría de él ¿qué? Una gran descendencia, una gran nación. Y de ahí, de la descendencia de Abraham, podemos ver cómo vino el pueblo de Dios a surgir. Pero el pueblo de Dios le fue profetizado que ellos iban a ser ¿qué? Esclavos. Que ellos iban a durar un tiempo siendo esclavos. Porque el pueblo que debía ser ejemplo, debía ser un ideal de adoración a Dios, el pueblo iba a la idolatría, se alejaba de Dios, hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor le había advertido lo que le iba a pasar. El pueblo cae en Egipto. Y estando en Egipto, el pueblo era cruelmente ¿qué? Maltratado. Pero el Señor había levantado un libertador. ¿Que fue quién? Moisés. Moisés había nacido. Y había nacido en el palacio del rey. Había aprendido todo lo que aprende en la realeza como un verdadero hijo del rey. Pero Moisés, ocurre una ocasión en la cual él se encuentra en un episodio en lo cual él tiene que salir huyendo de Egipto. Y se va ¿a dónde? Al desierto. Y estando allí en el desierto, Moisés se convierte en pastor de ovejas. Se convierte
tiene su familia en aquel lugar. Y el pueblo sigue y continúa estando en Egipto siendo esclavo. Pero en el pueblo, en Egipto, ocurrió un hecho importante que marca un antes y un después en la historia de aquel imperio y de aquel momento. Y quiero que se dirijan conmigo al capítulo 2, a lo que fue nuestra lectura bíblica, al capítulo 2 del libro de Éxodo, los últimos 3 versículos. Los últimos 3 versículos del libro de Éxodo. Y vamos a analizar brevemente lo que nos dice allí esos 3 versículos. Lo primero que nos dice el versículo 23 es que dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Cuál fue el hecho que ocurrió? ¿Cuál fue el hecho importante? El rey de Egipto, ¿qué había pasado? Había muerto. Y si un rey muere, ¿qué pasa? Se levanta otro que viene con nuevos métodos, nuevas políticas y viene haciendo sus propias leyes. Y dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El rey murió, pero que el rey muera no significa que los esclavos iban a hacer lo que ellos quisieran. ¿Qué hicieron la servidumbre del rey? ¿Qué hicieron los soldados del rey? Lo que ellos hacían comúnmente. Comenzaron a maltratar al pueblo. Porque si faltaba un rey, ¿qué podía pasar? Que los de abajo se sublevaban y podían atacar el reino y podían querer buscar su libertad. Así que el rey muriendo, los soldados nuevamente continuaron azotando al pueblo, continuaron maltratando al pueblo, y el pueblo realizaba una acción que yo creo que era una acción que ellos realizaban diariamente. Hay 2 acciones que el pueblo realizaba. ¿Cuáles eran estas 2 acciones? Según el versículo 23, ellos gemían y clamaban. Ellos gemían y clamaban al Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha tocado gemir en situaciones difíciles? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha tocado clamar cuando ya no encontramos la salida? Quizás nosotros no estamos igual que el pueblo de Israel, siendo esclavos, pero estamos siendo presos de las circunstancias. Estamos siendo presos de la situación social en la cual nos envolvemos. Estamos siendo presos de nuestros propios pensamientos. Y estamos esclavizados en un ambiente en el cual lo único que nos queda es clamar al Señor. Y quizás en las noches de desesperación gimes, lloras, te desesperas, porque es algo normal de los seres humanos. Cuando el ser humano clama, cuando el ser humano gime, cuando el ser humano se encuentra en un momento de desesperación, lo único que hace es clamar a lo que cree. Recordemos la historia de Jonás. Cuando estaban en medio de la tormenta en el barco, cada uno ¿qué hizo? Clamó a su Dios. Pero Jonás, que era el que conocía al Dios verdadero, ¿qué hacía? Dormir. Muchos de nosotros nos acostumbramos tanto a las malas circunstancias que se nos olvida que hay un Dios que si clamamos, que si gemimos, Él escucha nuestro llorar y escucha nuestro clamor allá en el cielo. Y eso es lo que nos dice el texto bíblico, que ellos clamaron a su Dios, que ellos gemieron, y dice que subió a Dios el clamor de ellos. ¿Cuántas veces tú clamas a Dios y sientes que tu clamor no pasa del techo? ¿Cuántas veces? El pueblo de Israel, a pesar de todo, en ese momento ellos no fueron liberados.
Quizás contigo pase lo mismo, que tú clames y sientas que Dios no responde, sientas que Dios no contesta, sientas que Dios no te escucha. Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios nos dice que si clamamos a Él, Él es fiel y justo. Él escuchará nuestro clamor y perdonará cada uno de nuestros pecados. Amén. El Señor siempre está atento. Su oído siempre está presto a nuestras necesidades. Sus ojos siempre están fijos mirando a cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces en momento de dificultad? ¿Por qué yo intento hacer las cosas por mis propias fuerzas? Aunque yo esté gimiendo, aunque yo esté quizás en una situación muy difícil, en vez de yo clamar a Dios, intento resolver de la manera terrenal la cual la sociedad nos ha enseñado. No nos dice, tú puedes, tú tienes fuerza. Claro. Todos nosotros lo podemos, pero dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo. La fortaleza no está en mí, no está en mi hermano, no está en los médicos, no está en las demás personas, está solo en Cristo Jesús. Cuando ellos clamaron, dice que el Señor escuchó su clamor. Y asimismo nos dice Jeremías capítulo 33, verso 3, que nos dice que clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tus métodos no son los métodos de Dios. Lo que tú te has imaginado no es lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene preparado mayores cosas para cada uno de nosotros. El caso está, ¿cuánto nosotros estamos preparados a estar dispuestos a que Dios obre en nuestro favor? ¿Qué hizo Dios cuando ellos clamaron y gimieron? ¿Qué hizo Dios? Dios se hizo el sordo, Dios no los miró. Dice el verso 24, comienza diciendo, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mientras que el pueblo realiza dos acciones, en los próximos dos versículos nosotros encontramos que Dios hace 4 acciones para poder liberar a su pueblo. La primera que encontramos allí, el primer verbo que encontramos allí que Dios realiza, es que Dios oyó a su pueblo. Dios oye a su pueblo, sus oídos siempre están prestos a cada una de nuestras oraciones, de nuestras plegarias, y a pesar de que nosotros creamos que Dios no nos escucha, que Dios no está pendiente a nosotros, Dios siempre escucha. Dios nunca se hace el sordo. Y la segunda acción que Dios realizó fue, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí nos detenemos y nos hacemos la pregunta, ¿acaso Dios se olvida de sus hijos? Nunca. Asimismo, el Señor lo dijo, aunque tu madre se olvidare, yo nunca que. Recordemos que los escritores bíblicos escribían basado en lo que ellos entendían y como ellos veían la realidad. Dios no se había olvidado de su pueblo. El detalle está que a veces el pueblo entiende que Dios se olvida de ellos. Muchas veces creemos que Dios se olvida de nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero bíblicamente nosotros podemos ver que Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Dios nunca se olvida y dice, se acordó de su pacto. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo? Dios hizo un pacto de estar con nosotros todos los días hasta el final. Dios hizo un pacto de bendecirnos siempre a cada uno de nosotros. Dios hizo un pacto de que obraría a nuestro favor mientras estemos aquí en la vida. Dios hizo un pacto de que enviaría a su Hijo unigénito para librarnos del pecado. Y ese pacto sigue vigente en nuestros días. Ese pacto hoy sigue vigente en nosotros.
Y nosotros por eso aguardamos esa bendita esperanza de encontrarnos con Él en las mansiones celestiales. Amén. Lo tercero que Dios hizo fue que Dios miró a su pueblo. Los ojos de Dios siempre están prestos a nuestras necesidades. Siempre están prestos a mirar nuestras condiciones. Y Dios siempre tiene la salida a cada uno. Y dice, y los reconoció Dios al pueblo. Lo último que Dios hizo fue reconocer al pueblo. Reconocer lo que eran sus hijos y que era su pueblo. Lo mismo Dios hace con cada uno de nosotros. Él nos reconoce. Y cuando Satanás quiere venir a atacarnos y decir, no, ese es mío, Dios reconoce y dice, este es mi hijo amado, por el cual yo morí y lo redimí del pecado. Que Dios nos reconozca es algo que nosotros debemos apreciar y es algo que nosotros no nos merecemos. Pero Dios en su infinita misericordia nos acepta a cada uno de nosotros como hijos suyos. Nos acepta a cada uno de nosotros como de Él. Y a pesar de que nos alejemos, Dios nunca nos abandona. Siempre está presto de cada uno de nosotros. Quiero leerle una cita que se encuentra en el libro Deseado toda la gente, capítulo, página 323, que dice, no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormente el espíritu, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta, aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado en todas nuestras aflicciones. Él es afligido en cada tentación y prueba. El ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. A pesar de que Satanás intente atacarnos a cada uno de nosotros, intente destruirnos, Dios siempre está a nuestro lado, dándonos la victoria. Amén. Nosotros pudimos ver cómo el Señor libró con mano fuerte al pueblo de Egipto. De la misma manera Dios nos ha de librar a cada uno de nosotros de las garras de Satanás y nos ha de llevar a puerto seguro donde moraremos con Él por toda una eternidad. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que Dios nos ayude a que cada día nosotros podamos siempre recordar que Dios escucha, que Dios se acuerda, que Dios mira y que Dios nos reconoce como sus hijos. Que nunca olvidemos que Dios siempre está presto, atento a cada una de nuestras necesidades. Y que en los momentos de aflicción, en los momentos de dificultad, nosotros podamos clamar al Señor y tener la certeza de que Él ha de escuchar cada una de nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga y que Dios nos permita que hoy nosotros podamos poner todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades en sus manos. Y que asimismo, como el gran predicador John Newton, quien nació en un hogar cristiano y a medida que fue creciendo se salió de la iglesia y vivió una vida como marinero, como pescador, al mismo tiempo como soldado, y en un medio de una tormenta en la cual él pensaba que iba a morir, que iba a naufragar, él sobrevivió. Y cuando llegó a su casa, cuando estuvo en su casa, él escribió un himno que muchos de nosotros conocemos, quizás en algún momento hemos cantado, el himno Sublime Gracia, porque la gracia del Señor, a pesar de no merecerla, siempre está cerca de cada uno de nosotros. Amén. Y dice su palabra que cada mañana Él renueva su misericordia, porque grande es su fidelidad. Amén.
Ahora yo les invito que ustedes podamos colocar en pie, que podamos meditar en cada una de las situaciones que en estos momentos estamos atravesando. En cada una de esas situaciones en las cuales nosotros quizás hemos dudado de que la presencia de Dios está a nuestro lado. En alguna de esas ocasiones en las cuales yo he querido actuar por mis propias manos y no mediante el método de Dios. Que podamos presentarse al Señor y dejar que Él, conforme a su santa y divina voluntad, Él conteste nuestro clamor. Y Él pueda darnos la respuesta que Él entiende que sea mejor para cada uno de nosotros. Oremos. Bondadoso Dios y eterno Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en tu palabra que tu oído está presto a nuestras oraciones. Que tú te acuerdas del pacto que has hecho con cada uno de tus hijos. Que tú, oh Señor, nos mira desde tu santo trono. Miras a cada uno de tus hijos y los cuidas. Pero sobre todo nos reconoce ante el Padre Celestial como hijos tuyos. Queremos rogarte, Señor, en esta hora, que tu presencia siga estando en medio nuestro. Que tú, oh Señor, entre en nuestros corazones y more allí. Moldee nuestro carácter y nos hagas, Señor, cada día más semejantes a Cristo Jesús. Padre, cada hermano de esta iglesia quiero presentarte. Ellos, Señor, quieren depositar cada una de sus aflicciones, cada uno de sus problemas, cada una de las situaciones difíciles que están atravesando. Ellos en esta mañana la traen ante tu altar. Rogándote, Señor, que tú obres conforme a tu santa y divina voluntad. Que tú, Señor, nos des una respuesta favorable a cada una de nuestras plegarias. Y que, Señor, nosotros siempre estemos dispuestos a aceptar tu respuesta. Que estemos dispuestos a aceptar tu voluntad. Porque sabemos que tú siempre nos das lo mejor a cada uno de nosotros. Padre, rogamos que en este santo día de reposo continúes estando con nosotros. Y que tú, oh Señor, nunca te apartes de nuestro lado. Tu favor lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.